la palabra de Dios en el libro de los Proverbios capítulo 15, el versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hoy en día encontramos personas que, queriendo agradar a Dios, hacen cosas dizque para que Dios se agrade, por una tradición, por una costumbre. Hacen sacrificios de muchas maneras porque creen que con esas actitudes agradan a Dios. Muchos para esta llamada Semana Santa, que no está en la Biblia, hacen sacrificios, hacen caminatas, procesiones, muchos hasta se latigan, se flagelan, muchos hasta caminan descalzos o de rodillas, queriendo hacer sacrificios de su propia carne y de su propio cuerpo, dizque para agradar a Dios. Cuando encontramos en la palabra del Señor lo que al Señor le agrada, podemos ver que eso Dios antes lo reprueba. A Dios no le agradan los sacrificios humanos porque lo que el hombre hace para justificarse, dice la palabra de Dios, es como trapo de inmundicia, es decir, de mal olor. Todo lo que el hombre quiera hacer para agradar a Dios por sus propios medios, distinto a lo que dice la Biblia, no tiene nada de aprobación de parte de Dios. Por eso, cuando leemos en la Biblia lo que en verdad le agrada a Dios, dice que la oración de los rectos es su gozo. Por eso los que hemos conocido al Señor no rezamos, no repetimos vanas palabras que no tienen ningún significado, porque se vuelven rituales, se vuelven sacrificios. Hay personas que repiten y repiten, hacen largas repeticiones, largas novenas, repetición con camándulas, repetición con un poco de cosas que no son bíblicas y creen que por eso van a agradar a Dios, pero su corazón sigue igual de pecaminoso, su corazón sigue lleno de maldad y de pecado, cada día ofendiendo a Dios. Pero cuando la persona le ha entregado su vida a Dios, ha entendido que a Dios le gusta que hablemos con Él, que oremos, que le pidamos a Él. Por eso cuando el hombre tiene una comunicación con Dios, ora. Esta persona sabe que Dios le escucha y dice de su corazón palabras preciosas para Dios, no repetitivas, sino palabras que salen de su corazón. Por eso Dios nos mandó orar, Dios nos mandó a hablar con Él en nuestra intimidad, encerrados, exponiéndole nuestra queja, nuestro dolor, nuestras amarguras, también diciéndole a Él que Él es santo, que Él es bueno, que Él es poderoso, exaltando aún a su nombre. Por eso, cuando nosotros miramos por la palabra del Señor, ¿qué es lo que le agrada a Dios? A Él le agrada que los rectos oren al Señor, que la oración de sus hijos sea siempre para adorar y glorificar el nombre del Señor. Cuando hay un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón apartado para Dios, una persona que se ha alejado del mundo, de las prácticas mundanas, ha conocido a Cristo y sigue su palabra, sigue en obediencia a lo que el Señor manda, el Señor lo escucha. Y esa oración preciosa de ese hombre recto, justificado por la sangre de Cristo, es el gozo de Dios. Por eso hoy, mi amigo, tienes que aprender a orar, tienes que aprender a hablar con Dios. Y para poder hacerlo, tienes que venir a Él, tienes que conocer su palabra, tienes que obedecerla, tienes que ser una persona nueva en Cristo Jesús, para que cuando tú ores, Dios te escuche. Pero si tú repites y haces sacrificios que salen de las costumbres y las tradiciones que tu familia te han enseñado y que en el pueblo las han practicado, de nada te va a servir, porque sencillamente, como dice ahí, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Aprende a orar, no a rezar.